Solsol, integrante del equipo organizador del CONICA 2021. Agradecemos su presencia en este primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Continuando con el ciclo del programa, hoy nos acompaña el doctor Luis Cortés, quien nos dará el honor de brindarnos las palabras de bienvenida y apertura de la conferencia plenaria número 3, denominada Desarrollo Productivo, Salud y Seguridad Ocupacional. El doctor Luis Cortés es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. Se encuentra participando en el curso de Seguridad y Salud en el trabajo del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, siendo especialista en Derecho Administrativo y Derecho de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente labora en la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es autor de diversos artículos jurídicos en los campos de su especialidad. Doctor Luis Cortés, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Sirvo este medio para transmitirle a las personas presentes los saludos del señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Eduardo Palacios Gallegos, y del señor Viceministro de Trabajo, José Luis Parodi Cifuentes, quienes manifiestan sus mejores deseos en la realización del presente Congreso. De otra parte, agradezco la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú, especialmente por el honor de dirigirme a ustedes para darles la bienvenida a la conferencia plenaria número 3, titulada Desarrollo Productivo, Seguridad y Salud Ocupacional, que forma parte del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Cambio Climático, Determinantes de la Salud y Economía Circular en Industrias Extractivas, Sectores Productivos y Servicios. Este evento tiene como objetivo presentar la situación nacional y proponer mejoras prácticas para la implementación de enfoques de economía circular para el desarrollo productivo, salud y seguridad ocupacional. Como bien se sabe, el trabajo es fundamental en el modo en que vivimos, porque contribuye a la reducción de la pobreza y aporta un sentido de identidad y de propósito al ser humano. Sin embargo, también puede generar daños si los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores no se gestionan adecuadamente. Por ello, es importante visualizar los desafíos en el mundo laboral actual y maximizar esfuerzos para garantizar la prevención de los riesgos laborales. En dicho contexto, es relevante la promoción de espacios de difusión y académicos como este, en el que participan reconocidos profesionales del ámbito nacional, especialistas en seguridad y salud ocupacional. Finalmente, deseando que en el presente evento contribuya a fortalecer sus conocimientos y a generar acciones para una cultura de prevención de riesgos laborales que permita espacios de trabajo productivo y competitivos, se da por inaugurada la conferencia plenaria número 3. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Importantes palabras como representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A continuación, voy a dar también la palabra a la ingeniera María Luisa Cardoso, no sin antes presentarla. Ella es especialista en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Actualmente se desempeña como ingeniera en seguridad en HCI, Construcción y Servicios SAC. En el equipo de servicios y clientes es en especialistas de SEDAPAL, con diplomado en gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental. Consultora en temas de sistemas de gestión integrados. Miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y brigadista de Defensa Civil. Miembro del Comité de Edición de la Revista Ambiental del Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de Colegio de Ingenieros sede Lima. Ella es regidora de la Municipalidad de Barranco y presidente de la Comisión de Regidores de Seguridad Ciudadana del mismo distrito. Ingeniera María Luisa, a partir de ahora usted tendrá la palabra. Muchas gracias. Ingeniera Ruth Pérez por la presentación. Buenos días a todos los participantes, directivos del Colegio de Ingenieros del Perú, colegas, amigos y público presente.
Muy contenta de estar con ustedes y ser moderadora. Agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, organizado por el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenidos a la conferencia plenaria 3, Desarrollo Productivo, Salud, Seguridad Ocupacional, cuya duración tendrá de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Bienvenidos a la conferencia plenaria. Contamos con 2 ponencias y 4 panelistas, quienes tendrán 25 minutos para su exposición. Tenemos al cierre de la conferencia plenaria las palabras del ingeniero Leoncio Luis Acuña por 3 minutos. Es importante esta conferencia porque promovemos una cultura de prevención de riesgos laborales y la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En la ponencia 1 tendremos al ambiente de trabajo y salud global, experiencias, reflexiones y desafíos. Hoy nos acompaña la doctora Elena Hernández. Doctora, muy buenos días. Buenos días. La doctora en farmacología y toxicología socioambiental de la Universidad de Palermo, Italia. Licenciatura en medicina por la Universidad de Turín, con premios otorgados por la Asociación Italiana de Neurobiología y por la Compañía di San Paolo, catedrática de la Universidad Rovira y Virgili, España, y ha colaborado con la docencia en la Universidad de Turín. Ha dictado cursos expertos a diferentes organizaciones de la República Popular China. Ha realizado diferentes investigaciones en temas como neurociencias, neuroradiología y otros. Y ha presentado mentoría a diversos estudiantes, tanto graduados como no graduados. Adelante, doctora. Buenos días a todos y agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, empiezo a compartir pantalla y acabaré agradeciendo al final también. Decirles sobre todo que quiero dedicar esta presentación a todas las familias que están padeciendo la pandemia. Entonces, en el día de hoy, lo que quiero, espero que se vea bien mi presentación, ¿me lo pueden confirmar, por favor? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Sí? Vale. Lo que quiero un poco intentar hoy convencerles es de que el ambiente de trabajo realmente presenta una oportunidad única para poder realizar intervenciones de mejora de la salud, no solo de la salud de los trabajadores, sino también de la salud pública y de la salud global. Corrijo solo rápidamente el hecho de que ya no trabajo con la Universidad Rovira y Virgili, pero he sido profesora visitante, tanto de la Rovira y Virgili como de Oregon Health and Science University en el pasado. Me pongo un temporizador porque así os puedo asegurar que terminaré a tiempo. Mi presentación no fluye, no consigo arrancar las diapositivas. Voy a probar otra vez. A ver, desde aquí. Ya. Entonces, espero que puedan ver bien. La medicina del trabajo es una ciencia relativamente nueva, porque la primera clínica del trabajo se fundó en Milán en 1906. Entonces, se trata de una disciplina relativamente, que podemos definir como relativamente reciente. Y con el curso de los años ha ido enfocándose desde reaccionar a riesgos y problemas a un enfoque más proactivo de prevención y de promoción activa de la salud y la construcción de una cultura de la salud y del bienestar y la anticipación de los riesgos. Esto constituye un poco una diferencia respecto al pasado. Doctora Elena, ¿Sí? disculpe, ¿podría Sí. compartir su presentación, por favor? Ah, no se está viendo. Sí, por favor.
Pues tengo que volver a... Compartir pantalla, sí. No. Con calma, doctora. Doctora, vamos a intentar compartirlo por interno. ¿Nos da un minuto, por favor? Sí, sí, muchas gracias. Voy a volver a intentar desde aquí. No sé por qué no me fluían las diapositivas en adelante. A ver ahora. ¿No se ven? No se cerró. Todavía, doctor. Se había compartido y luego se ha vuelto a cerrar. Sí. Y ahora ya no me aparece el compartir pantalla. Ese es el tema. Ya, ahí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, doctora. Me dice imposible empezar a compartir mientras el otro participante está compartiendo. Me aparece este mensaje de error. Ya, a ver, vuelva por favor a compartir. O vamos a hacer por internet, ¿no? ¿Lo pueden ver? No, todavía no. En todo Todavía caso, no. si lo puede compartir, a ver, va a compartir otra persona, ¿sí? A ver, por favor. Ahí, Ya ahí. no me aparece. Sí, ¿Ahora sí, lo ya pueden se ver? ve. Sí, ya se ve. Ya se ve, pero no me voy a ver si me deja avanzar las diapositivas. No me deja desde esta situación avanzar las diapositivas. Este es el tema. ¿Ahora? Sí. ¿Se ven? Sí, a ver, Perfecto. por Bueno, favor. sigo. Entonces decíamos, la especialidad de medicina del trabajo nació, se codificó, digamos así, en Milán, en la primera clínica del trabajo del mundo, la clínica Luigi Devoto, en 1906. O sea, especialidad relativamente reciente y multidisciplinaria. Normalmente, como médicos del trabajo, nos ocupamos, como ustedes saben, de accidentes del trabajo, que recuerdo que en la mayor parte de los países del mundo también incluyen aquellos accidentes que ocurren en los desplazamientos entre el trabajo y la casa y viceversa del trabajador. Siempre que no haya, obviamente, digamos, una desviación de ese itinerario por causas, digamos, fútiles, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque asegurar también la seguridad en los desplazamientos al trabajo y del trabajo, tanto con medios privados como públicos, es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, pensemos en mujeres que realizan turnos nocturnos de trabajo. También, obviamente, nos ocupamos de enfermedades profesionales. Gracias a Dios, esperamos siempre menos frecuentes. Y también de las llamadas work-related diseases o enfermedades relacionadas con el trabajo. O sea, también tenemos un espacio amplio de acción sobre cualquier otra enfermedad que no sea necesariamente relacionada con una causa laboral, pero que el trabajador presenta, o sea, cualquier, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes o cualquier enfermedad que el trabajador ya tiene preexistente y que puede ser empeorada por el trabajo. Ya ven ustedes que es un campo muy amplio. Me gusta definir a las enfermedades profesionales como una pandemia oculta, porque esta es una pandemia que tenemos a diario. Esto no es algo concentrado en unos meses o unos años. Y también decirles que mientras se ha dedicado mucha atención y justamente a lo que son los accidentes del trabajo, que ven ustedes ahí, digamos, tipificados como la parte emergente del iceberg, desgraciadamente las enfermedades profesionales son 6 veces más frecuentes que los accidentes laborales. Entonces, mientras se ha puesto muchísima atención en la seguridad en el trabajo, mucha menos atención se ha dedicado, por la dificultad también de diagnóstico en muchos casos, a las enfermedades profesionales. Todas estas causas de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, componen un 5 al 7% de todas las muertes, de todas en el mundo. O sea, una cifra que es realmente brutal. La parte positiva, ¿cuál es? Que la mayor parte de estas enfermedades y accidentes laborales son prevenibles. Entonces,
tenemos un margen de trabajo enorme en la prevención. Entonces, las cifras de estos accidentes en el trabajo más las enfermedades profesionales son cifras de guerra, porque las podéis leer en esta diapositiva. Y son sobre todo unas cifras totalmente inaceptables en el mundo moderno, ¿no? Cada día tenemos más de 1 millón de trabajadores que se lastiman en el trabajo. Y también, aparte de las pérdidas humanas, también esto causa una enorme pérdida de tipo económico. Prácticamente estos eventos indeseados y dañinos son como un agujero negro. Esta es la imagen que he querido utilizar, un agujero negro que traga entre un 4 y un 6% del Producto Interior Bruto global anual. A la derecha, en este gráfico con forma de tarta, pueden ver más o menos cuáles son las enfermedades, o sea, la composición del impacto de los accidentes y de las enfermedades laborales. Y obviamente tenemos una gran relevancia, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, por ejemplo, las clásicas, ¿no? Silicosis y asbestosis, que todavía imponen digamos, un enorme nivel de sufrimiento y de discapacidad también. Pero también están aumentando, por ejemplo, las enfermedades de tipo musculoesquelético y también enfermedades mentales poco consideradas. Tenemos como médicos del trabajo y profesionales de la salud y seguridad laboral un público enorme con el que podemos trabajar. Estas son las cifras, o sea, más de 3.300 millones de trabajadores componen la fuerza de trabajo en el mundo. Y muchos, como podéis ver, la mayor parte, se ven muy afectados por la crisis actual causada por la pandemia. Muchos trabajadores, sobre todo los que trabajan en las pequeñas y medianas empresas, tienen un menor acceso a los servicios de salud y seguridad laboral, porque estas empresas tienen menor capacidad económica y menores recursos humanos también generalmente. También hay una amplísima base de fuerza de trabajo empleada en el sector informal. En algunos países esta llega a componer el 70 o el 80% de la fuerza de trabajo. Y entonces tenemos por delante un trabajo enorme por hacer. Aún más, hay un dato totalmente inaceptable, que es el de los 1.000 millones de trabajadores en situación de pobreza extrema, cobrando menos de $2 estadounidenses, el equivalente al día. Aquí vemos el impacto y la importancia de esas pequeñas y medianas empresas de las que os hacía referencia antes. Y estas empresas, junto con las microempresas y empresas familiares, los trabajadores autónomos, llegan a componer el 90% de las empresas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de salud y seguridad laboral, estamos pensando en las grandes multinacionales, en las grandes compañías. Pero es que esto no constituye la mayor parte de los trabajadores a nivel mundial. Ellos están en gran parte en la pequeña empresa y en la microempresa. Y entonces tenemos que estudiar sistemas para mejorar sus condiciones. Mejorar la salud en esta parte de la población laboral significa también poder mejorar la salud global, contribuir a la mejora de la salud a nivel global. Como esto ya os lo he anticipado, nuestras pequeñas empresas están caracterizadas por esa dificultad en el acceso a los recursos económicos, humanos, tecnológicos, tienen normalmente una accidentalidad mucho mayor. Y entonces hay que estudiar maneras de poder llegar a estos sectores, que no son la gran multinacional que tiene asesores, tiene profesionales y tiene mucha facilidad, por ejemplo, de encontrar formación, desarrollo, investigación. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, que ya ha sido citada,
Ayuda ¿cómo? Pues mediante programas de formación, mediante también publicaciones, como por ejemplo la enciclopedia de OIT, que es un recurso gratuito y que está disponible online para consultación. Y entonces, este reto que tenemos por delante de estas condiciones muy difíciles y muy graves en muchos países del mundo, constituye también una fenomenal oportunidad para construir una cultura de prevención y de salud que llegue a beneficiar las comunidades, no solo los trabajadores, sino sus familias. Y el impacto realmente puede ser enorme. Entonces, ¿por qué tenemos que tender a mejorar la salud y seguridad en el trabajo? Bueno, porque nuestras leyes a nivel nacional o internacional, los convenios y convenciones de OIT, por ejemplo, nos lo indican, o sea, es lo que debemos hacer. Pero también en todas las culturas, la salud y el bienestar siempre se ha evaluado desde tiempos muy antiguos. Y también, ¿por qué? Porque tener una fuerza de trabajo más saludable quiere decir también que esa empresa podrá tener una mejor prestación en el mercado y también, añado algo que ahora es muy importante para las empresas, una mejor imagen. Entonces, cooperación de empleadores, trabajadores, supervisores y también de gobiernos y de la parte legislativa de cada país para poder ocuparnos juntos de esto que es un beneficio para todos. La salud y la seguridad laboral son cosa de todos, no son cosa de los expertos o de una parte sola. Entonces, ¿qué impacto tiene la formación? Yo me gusta, sobre todo presentando delante un público de ingenieros, poder traer números y cifras. Entonces, este es un pequeño estudio que se hizo sobre trabajadores forestales, ¿no? En KwaZulu, en Sudáfrica. Se demostró que tras haber introducido programas de formación en salud y seguridad laboral, hubo una reducción muy marcada de los accidentes laborales y del tiempo perdido por enfermedades laborales y accidentes. Entonces, la formación es un arma muy poderosa. ¿De qué manera los ingenieros entran en esta ecuación? Bueno, podemos decir que los ingenieros entran de manera muy poderosa, porque ustedes están en la parte más alta de la jerarquía del control del riesgo. Allá en fase, por ejemplo, de diseño de sistemas y de empresas, ustedes tienen el control de todo y son realmente los ángeles de la guardia del trabajador, porque siempre más tenemos que prevenir el riesgo a la fuente y en la fase de diseño esto se puede hacer de manera muy efectiva, mientras que nosotros que estamos representados ahí como médicos y personal sanitario dentro de la empresa, estamos colocados más abajo que los dispositivos de protección individual, o sea, en la parte baja de la escala. ¿Por qué? Porque el llegar ya a diagnosticar una enfermedad laboral quiere decir haber perdido la batalla. Esto es provocativo porque en realidad estamos todos, ¿no? Todos los profesionales junto a los higienistas industriales, las enfermeras, todos los responsables de los trabajadores, por ejemplo, responsables de salud y seguridad de los trabajadores, estamos todos en la esfera que es el control del riesgo, ¿no? Con actividades de investigación también, o sea, no es que nosotros los médicos tengamos solo la vigilancia sanitaria, no es así. Pero esto es para decir cómo ustedes tienen realmente la posibilidad de influir de manera muy positiva. Entonces, el mundo laboral tiene en sus manos la posibilidad de trabajar para un trabajo decente y un trabajo que respete la justicia social. Entonces, con los objetivos de desarrollo sostenible, la salud y seguridad laboral entra de lleno en bastantes de ellos, pero sobre todo en el número 3, salud y bienestar, obviamente, y en la 8, trabajo decente y crecimiento económico. Sin justicia social y sin salud y seguridad en el trabajo no puede haber desarrollo sostenible. Esto me parece bastante claro. Obviamente también la reducción de la pobreza. Estamos en muchos otros ámbitos. Entonces realmente tenemos mucho que hacer por delante. Entonces,
Mi experiencia personal con OIT, yo me he dedicado muchos años a la investigación científica, al trabajo clínico en hospital, diagnosticando enfermedades laborales y también tratándolas. Pero en la última parte, digamos, de mi vida, ya hace de esto por lo menos 15 años, me ocupo de colaborar con el Centro de Formación de la OIT. La OIT, recuerdo, que es una agencia especializada de Naciones Unidas, o sea, la OIT somos todos nosotros, somos todos los gobiernos, no todos los del mundo, desgraciadamente, pero casi todos. Y es una organización OIT tripartita, quiere decir que tanto los trabajadores como los gobiernos, como los empleadores, están representados de manera igualitaria, ¿no? Nadie manda más que el otro, sino que es una mesa excepcional de diálogo entre estas tres partes. Entonces, este centro de formación de OIT, que está situado en Turín, Italia, en el norte de Italia, empezó programas de salud y seguridad laboral, que son cursos de posgrado, y también un programa de máster en colaboración con la Universidad de Turín. Y como veis, os traigo ya, digamos, algunos resultados concretos, ¿no? Tenemos ya casi 200 participantes formados entre 2013 y la actualidad, 2020-2021. Y en los cursos de posgrado 300 participantes. Estos participantes son todos profesionales ya de la salud y seguridad laboral, ingenieros, médicos, muchos inspectores del trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que el efecto de la formación no se acaba con los cursos, no se acaba con el diploma del máster, sino que estos profesionales de vuelta, de regreso a sus países, a su vez son un elemento catalizador que va a formar otros profesionales, con un efecto de avalancha positiva, ¿no? O de mancha de aceite, si ustedes quieren. Aquí manualmente, porque esto lo he hecho país por país, he intentado con una aplicación interactiva colorear en verde esos países donde el Centro de Formación de la OIT de Turín ha realizado programas de salud y seguridad laboral. Y como verán, hay algunos que todavía no están cubiertos, pero estamos incluso en Papua Nueva Guinea, hemos tenido participantes. O sea, esta es de verdad, es un centro que permite, es como un puente que permite unir a todos estos países y mejorando el nivel de la salud y de la seguridad laboral a escala global. Esto es bastante emocionante. Yo animo a los jóvenes ingenieros a implicarse en todo esto, porque ya cualquier acción que ocurra en un lado del planeta tiene una repercusión en otro. Entonces, los desafíos y oportunidades que ofrece la medicina del trabajo y la salud y la seguridad en el trabajo, los desafíos actuales son enormes, ¿no? Porque vamos desde las nanotecnologías que nos plantean nuevos problemas, materiales con propiedades físicas absolutamente inesperadas y a veces muy peligrosas también. Tenemos muchos desafíos por delante, la pandemia también. Pero, por ejemplo, con la pandemia nos hemos dado cuenta que ha pillado a casi todos los estados desprevenidos, pero la medicina del trabajo y la seguridad en el trabajo no son extrañas a los planes de emergencia. Eso siempre ha existido en la industria. ¿Por qué no en los estados? El hecho de que pudiera llegar una pandemia de este tipo, digamos que se veía venir, no es algo que ha venido así, se veía venir. Cualquiera que tuviera una idea de lo que es la virología, lo podía haber entendido. Entonces, el mundo del trabajo viene también a enseñarnos que los planes de emergencia son algo sagrado y muy importante. En esta diapositiva también os he colocado este mapa del trabajo informal. Tenemos mucho que hacer porque en el trabajo informal hay áreas de marginación, de personas que están en condiciones verdaderamente tremendas. Hay países del mundo donde la expectancia de vida es de 49 años, comparado, por ejemplo, con los 82 de España o los 78 de Estados Unidos. Todo esto es algo que clama justicia.
Aquí os he querido también poner un buen ejemplo en Bangladesh de una entrega de ayudas a los trabajadores que están actualmente en paro por parte de los empleadores, como ejemplo de una empresa que hace las cosas bien. Y ahora ya aligerando hacia el final, me quedan 3 minutos y pico para acabar dentro de los 25, para llevaros a algo un poquito más ligero. Quería compartir algo que en mi familia, Perú, siempre ha estado muy presente por el hecho de que mi abuelo ganó el premio Cervantes en 1930 con un ensayo histórico sobre el virreinato del Perú. Y el lema y seudónimo con el que él se identificó, porque a ese premio no aparece el nombre, el autor, ¿no? de las novelas, los libros son juzgados sin saber quién es el autor. Bueno, él escogió el lema Tahuantin suyo. Y esto ya dice mucho de qué lado él se puso de la historia. La región donde yo resido, que es la región de Murcia, es una región pequeñita del sur, tiene también algo en común con Perú, muy importante, que es un pasado minero. Y bueno, estas fotos, las que están ustedes viendo, he ido personalmente a sacarlas para ustedes, porque este pasado minero también nos ha traído tradición, cultura, canciones, lo que se llama el cante de las minas, que es un estilo de cante. En este cante de las minas se hablaba de enfermedades profesionales, ¿no? Se decía, estas son minas de la Unión y de Portmán en Murcia, y una de ellas dice, se está quedando la Unión como un corral sin gallinas, con tanto minero enfermo en el fondo de las minas. Y finalmente, me queda 1 minuto y medio, presentarles, como son ustedes ingenieros, he querido traerles este pequeño regalo gracias a un amigo. Este es un antiguo embarcadero del Hornillo, en Águilas, Murcia, donde es un embarcadero donde el mineral de hierro se cargaba con un sistema muy ingenioso directamente a los barcos, y ahora esto está convertido en un museo que, si ustedes vendrán a visitar la región de Murcia, yo con mucho gusto les acompañaré a ver esta obra de ingeniería que nos queda, y que en un entorno maravilloso como es esta bahía ha quedado para representar ese pasado antiguo, ahora convertido en una vía verde turística de turismo sostenible. Y con todavía 1 minuto y 04 segundos, quiero agradecer a todos ustedes, al Ilustre Colegio de Ingenieros del Perú, por supuesto, al ingeniero Orlando Laura, amigo y ex participante de uno de nuestros cursos, a mi jefe Félix Martín Daza del Centro de Formación de Turín, y a Juan Soria, que me ha permitido traerles también este pequeño regalo de obra de ingeniería. Y me quedan todavía 37 segundos para ser un médico, creo que no lo he hecho tan mal. Muchísimas gracias. Ingeniera María Luisa, tiene apagado el audio. A ver. Sí. Muchas gracias, doctora Elena. A ustedes. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Gracias por tenerla usted en una gran ponencia. Y sí, llegó a sus minutos. Damos pase a la segunda ponencia, ¿sí? Reactivación económica y los retos para los profesionales de seguridad y salud en trabajo en el 2021. Hoy nos acompaña, tenemos la presencia del ingeniero Orlando Laura Barreto. Muy buenos días. Él es docente de posgrado de la Universidad Católica en la diplomatura de CISO en operaciones mineras, docente de posgrado de la Universidad Nacional del Centro, docente invitado de posgrado en la Universidad de San y para la Escuela de Posgrado de la FUSH, máster en Seguridad y Salud en Trabajo de la Universidad de Turín y la Organización Internacional de Trabajo, OIT, candidato a Magister en Dirección de Empresas
PAD de la Universidad de Piura, graduado del programa de competencias directivas en el PAD, más de 14 años de experiencia en el área de seguridad y salud en trabajo y 11 años liderando equipos en empresas transnacionales y locales en el sector de minería, petróleo, industria química y automotriz. Speaker en eventos internacionales para el Consejo Colombiano de Seguridad, la Corporación Ecuatoriana de Seguridad Minera, así como eventos nacionales organizados por la UNI, la San Marcos y el CID, SOPESO, La Positiva, el ICEN y entre otros. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Y bueno, buenos días con todos. Muy contento de estar participando de este congreso y bueno, compartir el día de hoy de forma virtual con la doctora Elena Herrero, el doctor John Alzete, ¿no? Y todos los demás colegas que integran este panel. Y bueno, en realidad el objetivo de esta ponencia es ver un poco los retos, ¿no? que se presentan ya en la parte de seguridad y salud, visto desde un punto de vista más de administración, de gestión, ¿no? Porque definitivamente estamos pasando por una etapa de cambios, y bien lo mencionó la doctora Elena en su presentación, ¿no? Con esto del COVID que estamos viviendo y que vamos a estar todavía muchos meses más, ¿no? Respecto a esta coyuntura que estamos enfrentando, y ver cómo los profesionales de seguridad y salud vamos aunando esfuerzos justamente para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y ya justamente nos está retando este año con una nueva cuarentena y esta segunda ola que estamos enfrentando también. Entonces, bueno, como siempre quería compartir, hay algunas fuentes de información, de hecho hay algunas referencias que vamos a ir compartiendo, ¿no? Entre algunos reportes de algunas empresas consultoras y bueno, alguna información de algunos webinars también en los cuales he podido participar, así que es un poco para compartirles esto. Y bueno, en realidad la información es una información abierta, es de alcance público, en realidad no hay nada oculto en lo que vamos a revisar. Es muy probable que mucha de la información que estemos revisando ustedes ya la han revisado en algún momento y la han podido tener a la mano. Y quería comenzar la presentación con esta idea, ¿no? Y en realidad no es venirles a enseñarles algo, ¿no? Y de hecho, por el tiempo que tenemos, en realidad no es posible, pero sí reflexionar, ¿no? Y compartir en base a estas ideas y poder llevarnos finalmente a algunas reflexiones que nos hagan pensar y que nos permitan tomar acción, ¿no? Entre nuestros distintos campos de acción, ¿no? Y justamente ese es uno de los propósitos de esta presentación. Entonces, bueno, he dividido la presentación, de hecho tenemos 25 minutos y abarcar estos 5 grandes temas, ¿no? Y ver un poco qué es lo que ha cambiado y que sigue cambiando en el Perú y en el mundo, ¿no? Ver un poco en el contexto nacional, ¿no? Cuál es la reactivación económica y esta nueva normalidad, que ya se habla de un siguiente normal también, ¿no? Y es compartir acá algunas ideas. Cuáles son estos nuevos requerimientos y exigencias que ya no son tan nuevos, ¿no? Y vamos a pasar a revisarlos también. ¿Y qué retos tenemos para el 2021, ¿no? Desde un enfoque más de gestión, de administración de la seguridad y salud, y ver pues qué se viene también en la parte de prevención, ¿no? Entonces, viendo esto, creo que es importante tener en cuenta primero el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Y estas medidas preventivas, las medidas sanitarias que nos van a seguir acompañando en este año, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta esto, ¿no? Un poco para el marco de referencia a lo que vamos a revisar. Y lo segundo, pues, esta famosa, bueno, esta situación que tenemos respecto a la llegada de las vacunas, ¿no? Y de hecho en esta parte del mundo no hay mucha expectativa, pues, por cuándo llegan los primeros lotes, el plan de vacunación. Entonces, creo que es importante, ¿no? Para los profesionales que estamos en SST, tener en cuenta estos dos grandes temas, ¿no? Justamente para lo que vamos a trabajar en este año y ya estamos trabajando, ¿no? Bien, esto es algunas ideas respecto al inicio de la pandemia acá en Perú, ¿no? Y creo que es muy compatible, ¿no? Y se asemeja mucho a distintas partes del mundo, cómo recibieron este inicio del
la pandemia por COVID, ¿no? 19, y es que hubo una coyuntura de incertidumbre, definitivamente, no sabíamos qué hacer. Creo que la doctora Elena lo mencionó, es muy probable que muchos profesionales posiblemente ya lo tenían identificado, pero a nivel de empresas, de organizaciones, ¿no? No, en realidad no se tenía esto, y hemos estado viviendo el año pasado pues en esta coyuntura de ver el día a día, ¿no? Y nuestros planes estratégicos o planes anuales, y en sí toda la programación, planificación que podíamos haber tenido, pues se cuestionó y cambiaron respecto a lo que hemos estado viviendo. Y esto obviamente pues por la coyuntura, ¿no? Ninguna crisis anterior pues ha sido tal vez en ese orden 100% global, ¿no? Ha habido un impacto variable por los tipos de industria, ¿no? Y esto lo hemos visto en los planes de reactivación económica, desde la fase 1 hasta la fase 4 que hemos manejado acá en Perú. Y bueno, las nuevas tendencias que hemos visto, obviamente el trabajo remoto, ¿no? Que ha venido para quedarse, y ver cómo engranamos esto con nuestros planes para este año, ¿no? Bueno, esta referencia que también quiero compartir es un poco estas tendencias que tenemos hacia este año y en lo que va de adelante, ¿no? Y es en base a un estudio que saca McKinsey, ¿no? McKinsey es una conocida consultora internacional y que menciona estos 4 grandes temas, ¿no? Que este año va a ser un año de transición. Definitivamente debemos de empezar a ver qué es lo que se viene hacia adelante. Como mencionaba, el 2020 se ha caracterizado por estar al día a día, cómo evolucionaba justamente el tema de la pandemia, ¿no? Los nuevos hallazgos y estudios que salían justamente respecto a esto. Creo que ya tenemos un horizonte un poco más claro, al menos con los aprendizajes que hemos tenido, pero esto nuevamente es un tema muy variable. Pero creo que es importante ya comenzar a ver de acá hacia adelante qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos a nivel de nuestros planes y programas de seguridad y salud en el trabajo? La crisis del COVID definitivamente ha obligado a las empresas a reconfigurar sus operaciones, y esto es algo, creo que crítico, ¿no? El poder identificar a la población de riesgo, el poder llevar justamente a las personas a un trabajo remoto, a las que han tenido la posibilidad y a los que no también, ¿no? Definitivamente ha marcado un hito y un quiebre importante a nivel empresarial, ¿no? Y como lo mencionaba Elena también, justamente enfocado pues a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Acá en Perú sabemos que más del 65%, 70% es economía informal, entonces definitivamente hay un quiebre importante y nos está llevando a hacer cosas diferentes. Algo interesante también que me pareció es que el 20%, según este estudio de McKinsey de la mano de obra mundial, pues se ha llevado justamente a nivel mundial a trabajar fuera de la oficina, ¿no? Y que han mantenido el mismo nivel de productividad. Entonces hay que ir viendo también justamente cómo llevamos este trabajo remoto, ¿no? Y engranarlo en las industrias en las cuales es factible, ¿no? Y creo que ahí hay un reto muy importante justamente para tenerlo en cuenta. Y obviamente, un tema no menos importante, mientras la pandemia vaya retrocediendo, que va a suceder, va a pasar, ¿no? Es que los gobiernos finalmente tendrán que averiguar cómo hacerle frente a las dificultades fiscales, porque definitivamente se ha desembolsado mucho dinero, ¿no? Justamente en los planes de mitigación, en los bonos, ¿no? de reactivación económica y bonos de ayuda también. Entonces, finalmente la billetera se va quedando vacía y creo que es un reto importante que los gobiernos puedan ver cuál va a ser la estrategia justamente para poder nuevamente recopilar o llenar el arca, ¿no? Bien, cuando hablamos de reactivación económica, y bueno, las noticias hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y las fuentes de información también. Se hablaba mucho, pues, que Perú iba a estar entre estas 3 economías que iban a crecer más en América Latina, ¿no? Y hay todavía mucho optimismo. De hecho, esto de la segunda ola está golpeando definitivamente por las cuarentenas focalizadas que tenemos hoy en día a la fecha, pero creo que igual, o sea, va a haber un crecimiento este año y va a depender mucho de cómo la población en general asume estas nuevas medidas y tomar esta actitud más responsable frente a lo que estamos viviendo con la segunda ola. Y esto justamente es parte de esta nueva normalidad, ¿no? Que como mencionaba, ya no es tan nueva, ¿no? Ahora se habla de una siguiente normalidad también, ¿no? En esta convivencia del COVID y a lo que vamos a ver con la pandemia también. Y esto pues nos ha llevado a nuevas formas de convivir, nuevas formas de
de estudiar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de entretenernos también, que definitivamente no es lo mismo estar con estas medidas, pues que debemos de cumplir de distanciamiento, mascarilla, desinfección y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y definitivamente esto engranado justamente a los planes y al plan de reactivación económica, y bueno, creo que ha generado también un impacto social muy, muy importante, y creo que nos deja a nosotros, los colegas, ingenieros y relacionados a seguridad y salud, un reto importante, ¿no? Cómo reducir estas brechas que se han ahondado justamente por la crisis del COVID, ¿no? Y que lo estamos viendo también en nuestra sociedad, ¿no? Entonces estamos pues en una ola de cambios, ¿no? que van a continuar, como ya he mencionado. Creo que hemos aprendido el año pasado, el COVID nos ha enseñado finalmente en una serie de aspectos, no solamente de trabajo, sino a niveles personales, pero los cambios van a continuar, ¿no? Los cambios van a continuar y tenemos que hacerle frente a esta situación que estamos enfrentando el día de hoy con esta segunda ola. Y les quería compartir esta segunda referencia, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta que es cierto, o sea, la realidad es importante y hay que estar, como se dice siempre, con los pies en la tierra, pero nuestro resultado en nuestra vida no es de esta realidad, ¿no? Sino de las decisiones que tomamos para gestionarla, ¿no? Entonces creo que, vuelvo a mencionar, ¿no? Estamos viviendo en esta ola de cambios, pero es importante justamente saber qué hacemos, qué decisiones tomamos, informadas y obviamente teniendo en cuenta cómo gestionamos esta realidad que estamos enfrentando, ¿no? Que estamos enfrentando al día de hoy. Bien, el tercer tema no tiene que ver con estos requerimientos y exigencias de seguridad, ¿no? Y de hecho, bueno, mencionaba que no son tan nuevos porque el año pasado se caracterizó justamente por esta coyuntura de los planes de vigilancia y prevención y control del COVID, ¿no? Y creo que ha habido una serie de temas que tenemos que seguir mirando y gestionando, ¿no? Respecto a la gestión de riesgos, la respuesta frente a los casos que tengamos en el trabajo, ¿no? Elena lo mencionó muy enfáticamente y yo también soy un convencido de esto, ¿no? La capacitación y el entrenamiento también, ¿no? La formación de nuestra gente. Esta segunda ola, y un poco la opinión de los expertos es, sí, pues hemos bajado la guardia, ¿no? Sobre todo en esta fecha de fin de año, y definitivamente hemos relajado las medidas, ¿no? de prevención. Entonces hay que estar mucho en sensibilización, mucho en saber llegar a nuestros trabajadores, a sus familias también, ¿no? Y replantear también las acciones que hemos podido tomar el año pasado. Y bueno, adecuación de la tecnología, ¿no? Este proceso de retorno nuevamente, estamos ahorita en una cuarentena, va a haber un proceso de retorno escalonado a las operaciones, a los trabajos cotidianos, ¿no? Y hay que ver cómo va cambiando esto. Y de la mano, pues, la gestión de los equipos de trabajo, ver qué nuevas habilidades debemos de tener en cuenta, ¿no? Y sin descuidar, tema importante, ¿no? La familia, la salud personal y la salud, obviamente, de nuestra gente en nuestro entorno. Entonces, ¿qué retos tenemos para este año? Y voy viendo la hora para también no cumplir con el horario, ¿no? ¿Qué retos tenemos para este 2021 y su relación con seguridad y salud? Bueno, definitivamente la forma de gestionar la SST, ¿no? Antes del COVID, ¿no? Era, y creo yo, y no ha sido diferente a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Y es que hemos estado en una zona de calma, ¿no? Entre enfocarnos en los sistemas de gestión, la administración de la seguridad, la gestión de los procedimientos, los entrenamientos, ¿no? Y los requisitos legales que hay que tener en cuenta. Pero bueno, el COVID nos ha enseñado pues que hemos estado en una tormenta, ¿no? En una tormenta perfecta de cambios y retos que hemos estado enfrentando este año y que vamos a seguir enfrentando este año definitivamente con todo lo que estamos viendo. Y creo que hay que tomar el control, ¿no? de la situación, ¿no? Y como mencionaba en la reflexión anterior, no dejarnos llevar por lo que sucede en nuestro entorno, sino finalmente tomar las decisiones lo más informadas posibles, técnicamente viables y obviamente siempre consultando a los especialistas finalmente de la materia que vamos a gestionar y a tratar, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante y frente a esta onda de cambios o esta ola de cambios que vamos a tener y enfrentar, ¿cuál es ese nuevo rol, ¿no? que tenemos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo? Y me quiero basar en este artículo que compartí hace algunos meses, ¿no? En LinkedIn, que es
este rol de gestionar los cambios, ¿no? Porque algo que adolecemos mucho cuando hacemos algún tipo de cambio en nuestras operaciones, en el trabajo, ¿no? Es que no administramos los riesgos frente a los cambios que podamos introducir, ¿no? Y quiero dar un ejemplo muy puntual. En una planta, ¿no? En una planta de producción, ¿no? El hecho de cambiar un turno de trabajo de 2 a 3 horas, ¿no? Más justamente para poder evitar la exposición del personal y reducir justamente estos cambios de jornadas y esta exposición del personal, genera un impacto finalmente en la fatiga y en la salud y el descanso del sueño, ¿no? Incluso teniendo impactos en el ciclo circadiano también. Y eso puede ser causa de accidentes y algún tema de enfermedades posiblemente tal vez a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, esos cambios que vamos a seguir experimentando, debemos de mirarlo desde el punto de vista cómo gestionamos los riesgos, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales retos que debemos de seguir trabajando y reforzando este año. Un siguiente tema, y creo yo no menos importante, es el tema de la salud mental, ¿no? Y creo que Elena también lo mencionaba en la presentación. Nos hemos enfocado mucho en la accidentabilidad, mucho en los riesgos, en los temas agudos, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto, ¿no? En la persona pues, que ha perdido a un familiar, ¿no? A su mamá, a su hermano, a su abuela, a su esposa, a sus hijos, ¿no? Eso es un impacto que vamos a ver. Es muy probable que en el mediano plazo, ¿no? O en el corto plazo, pero es algo que creo yo no lo estamos viendo en la magnitud que deberíamos de tratarlo, ¿no? Y la salud mental es algo que debemos de enfatizar y ver, ¿no? Cuáles son estos programas para poder atender a nuestra gente. Y como lo menciona esa noticia, ¿no? De la OMS, es que se ha dejado de atender justamente los servicios relacionados a la salud mental por el COVID, ¿no? Y a eso le sumamos pues estos impactos que tenemos de la cuarentena y las pérdidas posibles que hayamos tenido durante ese tiempo. Creo que es un tema muy importante y de hecho hay información a la mano, ¿no? Y comparto algunas referencias que se tienen, pero nuevamente creo que no lo estamos dimensionando de la forma como deberíamos de gestionarlo y trabajarlo y ponerlo como prioridad en nuestra agenda de trabajo. Y lo siguiente, y ya para ir cumpliendo ahí con los tiempos, ¿no? ¿Qué se viene un poco en prevención, ¿no? Y un poco ver que definitivamente nos va a seguir acompañando la situación de la pandemia. Esta es una foto de una fábrica en China, ¿no? Y bueno, estas medidas, ¿no? de protección, de distanciamiento, ¿no? y de justamente de prevenir que nos contagiemos van a continuar, ¿no? Creo que esta segunda ola nos ha demostrado que hemos relajado mucho estos controles, ¿no? No solamente en el trabajo, sino también en la casa, y creo que hay un reto importante que hay que trabajar con nuestra gente, con nuestros trabajadores y también con nuestras familias, ¿no? Pero, y acá quiero ponerle la acotación, ¿no? No nos enfoquemos, ¿no? Es cierto, el COVID es algo que nos va a acompañar todavía un tiempo más, pero no perdamos de vista el bosque por estar mirando el árbol, ¿no? La seguridad y salud, y Elena lo explicó bastante bien, es un tema bastante amplio, y debemos de ver pues cuáles son estos riesgos críticos que tenemos en nuestras operaciones, en nuestros trabajos, ¿no? En nuestros centros de labores, ¿no? Y no descuidar finalmente los controles relacionados, ¿no? Y yo tengo ahí, justo compartí en un evento a finales del año pasado, ¿no? Un poco la recurrencia de accidentes que hemos tenido, ¿no? En algunos sectores, pues justamente por situaciones que hemos descuidado y controles que hemos descuidado, por estar enfocados mucho en la prevención del COVID, ¿no? Y es, creo yo, un poco el mensaje en esta parte, ¿no? No enfocarnos finalmente específicamente en esta situación, ¿no? Y bueno, hay 3 ideas para ir cerrando. Creo que el mundo digital ya lo estamos viviendo, ¿no? Esta situación de cuarentena, de pandemia, ha acelerado muchos procesos de transformación digital, ¿no? Y el mismo hecho que estemos hoy en día conectados, ¿no? De manera virtual, creo que nos está demostrando que el uso de las tecnologías va a ser una prioridad en las empresas, en las organizaciones, y hay que adecuarnos finalmente a conocer un poco más de esto y ver cómo lo empleamos en pos de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Hay que tener una respuesta ágil, ¿no? Y de hecho esto es lo que nos exige la situación frente a lo que estamos viviendo. Y la gestión del conocimiento, ¿no? Creo que el año pasado, el estar en cuarentena, este año también, cuarentena focalizada, creo que nos da el tiempo para poder aprovecharlo y poder prepararnos, ¿no? En aprender
¿no? De los temas que tal vez necesitamos reforzar como profesionales de prevención, ¿no? Y en este caso creo que hay que aprovechar al máximo, ¿no? Y como lo mencionaba también en otro foro, es el año del aprendizaje, ¿no? Y poder justamente maximizar el tiempo que tenemos disponible y también obviamente compartirlo con la familia, con nuestros seres queridos, ¿no? Y obviamente teniendo las medidas necesarias también, pero reforzar justamente estas competencias que posiblemente ya estamos necesitando y vamos a necesitar en el mediano y largo plazo. Entonces ya para ir cerrando y recapitulando, ¿no? Vamos a seguir en esta tormenta de los cambios justamente que estamos viviendo, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Cuáles son nuestras acciones frente a estos cambios que vamos a gestionar y administrar, y justamente tener este rol de gestores del cambio frente a la seguridad y salud de nuestros trabajadores, ¿no? Y creo que acá entra un tema importante, y no quiero ahondar en el tema por el tiempo, pero son justamente mis habilidades, mi capacidad de liderazgo, ¿no? Y estas competencias que puedo tener finalmente para hacerle frente a estos retos, ¿no? Que nos exigen, que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos llevan finalmente a esta zona, pues, que debemos de tomar la decisión si nos preparamos justamente o simplemente volvemos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son estos retos, o estos tres grandes retos en seguridad y salud? Y acá para resumirlo, creo que es la parte de gestión de cambios, ¿no? Esta convivencia que vamos a tener con el COVID-19, ¿no? En esta situación de pandemia, y la salud mental, ¿no? Que lo estamos mencionando, y es un tema crítico, importante, y como vuelvo a reiterar, creo que hay que ponerlo en nuestras agendas de trabajo y buscar finalmente el apoyo multidisciplinario para poder atender este tema que nos va a traer consecuencias, definitivamente. Y bueno, bien, para ir cerrando, quería compartirles estas dos últimas referencias, y es que antes del COVID, pues creíamos que estábamos pues en una zona de tranquilidad, de normalidad frente a lo que estábamos haciendo, pero estamos pues enfrentando, como menciono, esta tormenta perfecta frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Y algo que me pareció muy importante y se los comparto, ¿no? Es que las aguas mansas nunca hacen buenos navegantes, ¿no? Y creo que esta situación que estamos viviendo nos está exigiendo a dar mucho más de lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y nos está exigiendo a prepararnos, a poder exigir también a nuestros equipos de trabajo, y creo que nos está preparando para algo mejor, ¿no? Y creo que esa es un poco la reflexión en esta parte final. Y bueno, los problemas finalmente son pasajeros, ¿no? Y esta situación que estamos viviendo pues va a pasar, y tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿no? Sobre todo pues cuando nos sentimos cargados, estresados y posiblemente ansiosos frente a esta coyuntura, pero bueno, esto va a pasar, y hay que tener en cuenta siempre la esperanza y de las cosas que estamos haciendo, pues llegar a un buen puerto. Bien, entonces eso es lo que les quería compartir, esos son mis datos también, y bueno, hemos cumplido con los 25 minutos, así que, bueno, nada, gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Orlando. Laura, más bien al final de las ponencias se realizarán las preguntas. Por favor, sí, me disculpa. Seguimos. A continuación, tenemos los siguientes panelistas. La doctora Neucy Cuadros, el doctor John Maximiliano Acete Cornejo, la ingeniera Cris Solis Chucos, y al final tendremos las palabras de cierre de la conferencia plenaria por el ingeniero Luis Acuña Finao. Doctora Neucy Cuadros, muy buen día. La doctora Neucy Cuadros es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría de Derecho de Negocios por la Universidad San Martín de Porres, diplomada por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el diplomado de Seguridad Integral, Security and Safety, diplomada en Gestión Pública por la Universidad San Martín de Porres, y en Gobernabilidad y en Gerencia Pública por el Colegio de Abogados de Lima, profesional con amplia experiencia en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde el año 1998, en las áreas de defensa gratuita y asesoría del trabajador, prevención y solución de conflictos,
inspecciones, normativa y estudios laborales y seguridad y salud en el trabajo, laborando en la actualidad en la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Le cedo el uso de la palabra, doctora Neuso Cuadros. Tengan muy buenos días todos y todas los asistentes a este evento. En este caso, con carácter de panelista, quisiera destacar las ponencias que nos han precedido y a su vez quisiera vincularlas con el tema o la tarea que tenemos como sector trabajo. Voy a pasar a compartir pantalla y quisiera por favor que una vez que comparta me avisen si se visualiza correctamente. ¿Visualiza, por favor? Claro que sí, doctora. Bien, perfecto. Entonces, quisiera destacar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene un rol fundamental en lo que corresponde a las materias laborales, incluyendo seguridad y salud en el trabajo, y es un ente suprarrector junto con el Ministerio de Salud, con el sector salud, y coordina permanentemente asimismo con otros sectores del Estado. Es cierto que nos encontramos en una coyuntura de pandemia a nivel mundial, que han surgido circunstancias que ameritan también por parte del Estado un rol activo, tanto en el aspecto regulador como en el aspecto fiscalizador, y también esto se enmarca dentro de políticas públicas que ya existían y que nos han permitido afrontar rápidamente esta exigencia de una nueva regulación, orientación y fiscalización. Entonces, en este marco cambiante, quería yo destacar que como país, el Perú, por primera vez aprobó una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, y esta política está en este momento justamente en una situación de renovación, ¿no? Tenemos un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que sigue los ejes de esta política para implementar una serie de acciones, metas, indicadores responsables, y el periodo de cierre es justamente en este año. Es decir, nuestro plan ha tenido como vigencia 2017-2021. Estamos próximos a contemplar una nueva política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que ha sido además destacable, que se ha venido elaborando en pleno ejercicio de un diálogo social muy constructivo entre el sector empleador, el sector trabajador y el sector Estado, a través del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no ha suspendido sus sesiones en esta época de pandemia, ha continuado sesionando por los medios virtuales, lo que quería resaltar en este momento es que nuestra política y plan actualmente vigentes contemplan los ejes que pueden ver en la diapositiva relativos al marco normativo, a la información, al cumplimiento, al fortalecimiento de capacidades, a la protección social y al fomento del diálogo social. A la mano izquierda pueden ver las normas con las cuales se aprobaron tanto la política nacional como el plan nacional, por lo tanto podrán ustedes descargarlas, revisarlas con detenimiento, ¿no? Ambas se aprobaron con normas con rango de decreto supremo, pero luego de haber sido consensuadas en este espacio de diálogo social que les he mencionado, que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces sí es muy importante destacar que todos los avances que venimos llevando a cabo desde que se dio esta política nacional de seguridad y salud en el trabajo han sido siempre de la mano de los actores sociales. Entonces no son normas impuestas, sino son normas dialogadas y con las cuales se ha alcanzado un consenso, y por lo tanto como Estado esperamos también que tengan un buen grado de cumplimiento. Y como todos sabemos, el tema ya propiamente de la fiscalización dentro del sector trabajo recae
una Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que también obviamente tiene una función orientadora que también se ha venido reforzando, ¿no? Es decir, no solamente tiene una tarea fiscalizadora, sino en primer lugar y previamente orientar a empleadores y trabajadores. Entonces, dicho esto, y teniendo este marco, quisiera destacar que específicamente en el tema laboral para la pandemia, tenemos la dación del decreto legislativo 1499, ¿no? Es un decreto legislativo que contempla una serie de medidas para poder garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de las y los trabajadores en el marco de la pandemia, y tiene un capítulo específico, que es el capítulo 3, dedicado a las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo en esta pandemia. Y este capítulo básicamente desarrolla 4 aspectos. Tenemos a continuación un panelista que es del sector salud, que probablemente va a desarrollar el tema específico, ¿no? Pero el primer punto se refiere a los exámenes médico-ocupacionales. El segundo rubro se refiere a las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que como es de público conocimiento, se está enfatizando la importancia de que los empleadores cumplan con sus planes anuales de capacitación a través de los medios virtuales, ¿no? Y se está dejando el requerimiento de que sea de manera presencial únicamente en 2 supuestos previstos en esta norma, que se refieren básicamente a que es cuando se incorpora un nuevo trabajador, sea cual sea la modalidad de contratación y el tiempo de duración de este contrato, y también cuando se producen cambios en sus funciones o en su puesto de trabajo. Para todo lo demás, el empleador puede cumplir y debe cumplir con su plan anual de capacitaciones utilizando los medios virtuales, ¿no? Y como sabemos, nuestra normativa, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento exigen como mínimo 4 capacitaciones anuales. Esto es un mínimo sobre lo cual cada empleador puede ampliarlo en sus respectivos planes. También esta norma, el decreto legislativo 1499, hace referencia a las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que quedan suspendidas durante esta época de pandemia. Y finalmente el artículo 9 de este decreto legislativo hace referencia a la prórroga temporal de la vigencia de los mandatos de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el entendido de que si es posible llevar a cabo los procesos electorales para nuevos representantes, se llevarán a cabo con todas las medidas de bioseguridad, pero si se evalúa, si la empresa y los trabajadores evalúan que implica un riesgo muy alto, la norma da las facilidades para que se produzca una prórroga automática de estos mandatos también hasta el fin de la pandemia. Entonces, dicho esto, agradeciendo la invitación que nos hace el Colegio de Ingenieros del Perú, daría por concluido este comentario en relación con los desafíos y las oportunidades que han desarrollado nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Neusi, por su ponencia. Bienvenida a este primer congreso. Gracias. Tenemos como otra ponencia al doctor John Maximiliano Atete Cornejo. Muy buenos días. Él es médico especialista, investigador y docente a nivel de posgrado en temas de medicina ocupacional y medio ambiente, gestión en salud ocupacional y salud ambiental en la Universidad Peruana Cayetana Heredia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Mayor de San Marcos. Posee experiencia en desarrollar estudios de investigación en salud ocupacional y salud ambiental. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Científica de Medicina del Trabajo de Brasil y de la Revista de Prevención de Riesgos Laborales de Valencia, España. Expresidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Adelante, doctor Atete. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a
a la invitación que se me ha hecho para este congreso y al esfuerzo que están realizando los organizadores también en difundir estas actividades, y además en el concepto de que cual o similar a como han planteado los anteriores ponentes, la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en este contexto, ¿no? En el contexto de un reinicio de actividades, en el contexto de una pandemia, en el cual se ha hecho evidente la prevención de la exposición a los factores de riesgo, y en este caso a un factor de riesgo de orden biológico, que en todas las actividades, sin importar que éstas sean productivas o extractivas, transformativas, formales o informales, ha ido afectando, sean asistenciales o sean administrativas, teniendo en consideración que el contexto de esta pandemia no solamente ha tenido un impacto a la salud, sino un impacto social y un impacto económico. La pandemia, ¿no?, como tal, determinó en el sector laboral un contexto a nivel mundial con diferentes características, enviar al confinamiento a las poblaciones y obviamente a las poblaciones laborales en gran contexto. Ya pues conociendo, por ejemplo, en Perú, que cerca del 60% de nuestra población es PEA, es decir, que está en edad de trabajar. De 33 millones de personas, 22 millones de trabajadores nos encontrábamos en la población económicamente activa. De estos 22 millones de personas, hay que considerar que más de 10 millones están en el sector informal, entre 8 y 10 millones solamente, o 8 millones están en el sector formal y cerca de 11 millones estaban en el sector informal. Lo cual hacía que, si bien cierto existe normativa desde el año 2005 y hecha ley desde el año 2011, esta solamente abarca a un pequeño grupo o a menos de la mitad de la población total laboral. Entonces, el confinamiento general a toda la población se mantuvo y se contuvo generalmente desde el 15 de marzo hasta el 11 de mayo aproximadamente, ¿no? El problema social y el gasto de bolsillo que diariamente se da en los trabajadores informales dio la necesidad de que estos además salieran, pero también de aquellos formales que se veían afectados, ¿no? No solamente solicitaron, sino se plantearon estrategias desde el Estado y plantearon estrategias desde las empresas para comenzar a trabajar en pandemia. Desde marzo solamente se trabajaron las actividades esenciales, considerándose actividades esenciales aquellas, las de salud, por ejemplo, que estaban asociadas a la atención a COVID, las de suministro de alimentos, las Fuerzas Armadas y Policiales y el sector administrativo del sector público, que estaba dirigido específicamente a atender de repente la respuesta ante la pandemia. Sin embargo, se identificaron también que la necesidad de que en el sector productivo, transformativo, estas empresas sigan funcionando, específicamente áreas estratégicas. Luego, estas actividades en para, en realidad, se reinician a partir del lunes 11 de mayo, después del inicio en fases que establece el gobierno, hasta 4 fases, estableciendo de repente que hasta diciembre del año 2020 tenía que darse una reactivación. Las características de la pandemia plantearon pues de que esta reactivación en muchos casos se retrase en algunas actividades económicas, pero no teniendo en cuenta además que, si bien cierto, el sector formal se reactivaba por fases, el sector informal se había reactivado por completo entre mayo y junio. En estas actividades en para, como les mencionaba, tenemos las actividades formales y las actividades informales, ¿no? Entonces, las actividades informales se volcaron a las calles y muchas de estas y algunas de las actividades formales que habían hasta marzo del año 2020 y que se consideraban como empresas
emprendedurismo o empresas personales con negocios personales, se volcaron gran número de estas al sector informal, pues además de haber aumentado el desempleo, algunas actividades que realizaban afectó también al desarrollo de estas empresas o a la consolidación de las mismas. La reanudación en pandemia tenía que darse por un contexto económico. Nosotros no teníamos el colchón o el aliciente económico que tienen otros países u otras economías, que si bien cierto, somos uno de los países hasta el año 2020 que tenía un regular crecimiento durante los últimos 10 años, me refiero al crecimiento económico, ¿no? También éramos uno de los países que, si bien es cierto, teníamos un colchón económico, también que ha perdido más o ha tenido mayor pérdida en su crecimiento económico. Pero ¿por qué hablo de economía si tengo que hablar supuestamente de salud o de salud ocupacional? Porque el tema económico, el crecimiento de la economía de una comunidad, de una nación, y la actividad laboral y su salud está íntimamente relacionada. Y esto es lo que ha probado, ¿no? Si es que no cuido a mis trabajadores de manera adecuada en este momento ya de la reanudación en pandemia, si no cuido a mis trabajadores, es muy posiblemente que estos se enfermen y mi actividad productiva o mi empresa o mi centro laboral no siga trabajando o afecte mi productividad. Por eso la necesidad, pues, de cuidar a los trabajadores. Entonces, ese reinicio de actividades se da en 4 fases. La ley 29783, como bien dijo la doctora Neusi, ya establecía algunos aspectos de respuesta en general hacia los factores de riesgo, pero no había sido considerado hasta abril del año 2020 que las empresas tenían que haber hecho sus planes de contingencia o sus planes frente a emergencias relacionadas a factores de riesgo biológico. Pues que si bien es cierto, todos estaban en trabajo remoto, todos estaban en confinamiento, la ley ya establecía que debían hacer un plan de contingencia ante este tipo de eventualidades. Pues generalmente las contingencias estaban determinadas solamente hacia desastres naturales, a incendios, terremotos, pero nunca consideraron que un desastre también podría haber sido una epidemia o una pandemia de la que actualmente vivimos. Bueno, en ese entendido, el Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, el Ministerio implementan lo que se denominó el Plan de Vigilancia, Prevención y Control para el COVID-19 en el trabajo, instaurando que cada centro de trabajo debería instaurar este plan de vigilancia, pero también abocado a la normativa vigente, y me refiero a un tema de ley, es de que los servicios de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, ¿no? Normado en ley desde el año 2011, pero lamentablemente 10 años después no regulado, o sea, no te dice cómo debe estar regulado. O sea, desde el 2011 el artículo 36 exige que cada empresa debe tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Han pasado 10 años, o bueno, un poco menos de 10 años, en agosto del 2021 concreta, y este artículo 36 hasta la fecha no fue regulado. Entonces, grandes empresas o unas empresas no tenían simplemente servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando tratamos de implementar estos planes, las empresas se vieron presionados a contratar personal de ingeniería, personal especialista en seguridad y salud en el trabajo, personal de salud, pensando que era una exigencia temprana, pero en realidad era una exigencia que se había dado hace o desde el año 2011 y para algunas empresas desde el año 2005. En algunos sectores, obviamente que este cumplimiento o esta exigencia sí se cumplía. Bueno, ha habido una incidencia adversa en los mercados laborales, ¿no? En la primera mitad de alcance mundial sin precedentes. Ha habido cierre de lugares de trabajo, alta incidencia de desempleo, ¿no? Pérdida de horas de trabajo que es mucho mayor a las que se había estimado. O sea, habíamos estimado simplemente que iban a haber horas perdidas de trabajo hasta el mes de julio, pero si bien es cierto, hay trabajo remoto, pero muchos de los trabajos, aún así sean presenciales, consideraban la productividad de la persona con un tema de asistencia, que eso también hay que regular. No se mide por producto, se mide por horas trabajadas. Repercusión desproporcionada en las mujeres que trabajan, ¿no?
hay una descomposición de las pérdidas de horas de trabajo en los países seleccionados que, por ejemplo, solamente para marzo y abril, viendo, por ejemplo, los datos entre Canadá, República de Corea, Estados Unidos, México y Perú, sí vemos, hay una suspensión del empleo del 7%, ¿no? Pero un 88% de las personas tenían pérdidas o empleos causantes de inactividad. ¿Por qué? Porque adecuarse al nuevo sistema de teletrabajo o trabajo remoto simplemente afectaron las actividades económicas. No pudieron reinventarse en este periodo de tiempo hasta junio. Y luego, recién, de repente, la premura económica hizo que éstas se reinventen o reinicien sus actividades. Bueno, ¿qué efectos ha tenido la pandemia? El impacto directamente en el tema de salud ocupacional, porque no solamente vemos riesgos, no solamente vemos el contexto de salud, sino también tenemos un enfoque que es, si bien cierto, sanitario, ¿no? Con temas considerando al COVID, en algunos casos como enfermedad ocupacional para aquellos puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo de exposición, pero también con enfermedad asociada al trabajo, porque si no era parte de mi tarea, tengo el riesgo de contagiarme en itinere o tengo el riesgo de contagiarme por mi compañero de trabajo. Pero que lamentablemente el empleador no podía o muy poco es su control frente a este factor de riesgo, porque mucho también interviene el tema del comportamiento del trabajador. El impacto obviamente en el trabajo, que ya lo hablé, un impacto económico que no solamente se da a nivel familiar o a nivel personal, sino un impacto económico a toda la nación y un impacto social. El temor de ir a trabajar, que se va afianzado al temor de tener que trabajar. Tener que trabajar y no perder mi empleo, pero si salgo a trabajar, el temor de enfermar y de enfermar a mi familia, ¿no? Y que eso actualmente lo estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, ese impacto se ve en 3 niveles, ¿no? Uno, que si bien cierto, es regulado por el gobierno, regular el tema de mercado, las relaciones y la estructura productiva específicamente. Las empresas están dirigidas a ver en una forma de repente tangencial el tema de las condiciones de vida y vivienda y cómo se va a movilizar estas personas al iniciar su trabajo, pero sí hacerme responsable de las condiciones de trabajo y los lugares, equipos y el material y la tarea propia al que me expongo. Las condiciones de empleo y salario también, y el trato justo, pero esto en relación con el mercado de trabajo o el mercado laboral que debía existir establecido por el Estado. Y obviamente a nivel del trabajador ver sus condiciones individuales de riesgo. O sea, acá se ha demostrado que el tema de realizar ver el tema de promoción de la salud, los determinantes sociales que fueron relatados el día de ayer, la necesidad de cuidar a esa persona en wellness o condiciones de promoción de la salud en el trabajo, comer bien, movilizarse, etcétera, son necesarias, porque gran incidencia de las patologías crónicas en nuestros trabajadores, que es nuestra principal fuerza laboral, han sido las causantes de no solamente casos graves, sino de una incidencia de alta mortalidad, ¿no? Esta es la afectación, por ejemplo, AFOR que muestra en el impacto, el estudio global que se dio en el impacto psicológico, ¿no? Y principalmente este impacto psicológico obviamente se está dando en muchas actividades o servicios que, si bien es cierto, no estén haciendo trabajo presencial, pero el impacto también se da por el tipo de trabajo y la adaptación que han tenido. Estos son los 7 lineamientos que se han establecido para el plan de prevención y control, ¿no? No es relatar cada uno de ellos, pero centrarnos que hay medidas preventivas específicas que hay que cumplir en el trabajo. Limpieza de infección, evaluación de condiciones de salud del trabajador, que siempre es necesario. El autorreporte diario como estrategias en grandes empresas se ha dado, ¿no? El principal manejo no es hacerle una prueba diagnóstica, es que el trabajador tenga la capacidad de identificar una sintomatología y el Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo también monitorear epidemiológicamente, ¿no? La condición epidemiológica, valga la redundancia, la condición clínica, ¿no?
y de contacto que haya tenido esa persona para hacer el diagnóstico y no necesariamente una prueba laboratorial. Bueno, son medidas que se van aplicando para que las actividades económicas se den, pero nuestras realidades nos han permitido decir que sí se podía, o sea, sí se podía hacer salud ocupacional en nuestros mercados de abasto, sí se podía poner barreras para dar continuidad, sí se puede guardar el distanciamiento, solamente basta educarnos trabajadores y educar también a la población. Recuerdo haber estado en abril y poner estas medidas para que puedan seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? En los taxis, ¿no? Esta es una foto del mes de abril, la última, es una foto del mes de abril de un mercado que es en Andahuaylas, en Apurímac. Y simplemente el ordenamiento determinó la disminución y que no hubieron casos, por ejemplo, o el riesgo de exposición, o disminuye el riesgo de exposición a este ambiente. Pero si decidimos seguir trabajando, hasta un bolero o un lustrabota puede determinar barreras para protegerse, ¿no? Esta es una foto de Cajamarca, en la plaza de Cajamarca. Entonces sí se puede. El hecho es implementar las medidas básicas que conocemos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Primero, administrativas que les regula la empresa o el Estado, las de control y luego las de prevención individual. Y creo que podemos seguir siendo el equipo de contención de esta pandemia y evitar que siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sete. Un gusto haberlo tenido en estas ponencias. Tenemos ya el siguiente invitado, el doctor Ricardo Márquez Flores, ingeniero industrial por la Universidad de Nueva York, 2 veces vicepresidente de la República, 2 veces presidente de la Sociedad Nacional de Industrias 1994, 1996 y 2019 al 2020. Vicepresidente de CONFIER 1993 al 1994, fundador y presidente de la Comisión para la Promoción de Exportaciones PROMTEX, hoy PROMPERÚ, fundador y presidente PROMPYME y fundador de Mi Banco. Adelante, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Estimado doctor Elena Herrera, estimado doctor John de Astete. Discúlpeme que recién ingrese, pero como le dije a María Luisa, tengo un problema que se me ha presentado con mi esposa y estoy en esas. Pero no quería dejar de dirigirme a ustedes porque la verdad que este tema es importantísimo, ¿no? Yo, habiendo trabajado en mi fábrica más de 40 años, evidentemente que han habido accidentes, ¿entiendes? Y ahí quiero yo dirigirme a ustedes desde la perspectiva que alguien que ha vivido esto, ¿no? Mi hermano sigue con el negocio, pero yo ahora me estoy dedicando acá a la institución. Y quiero decirles algo. Hay evidentemente responsabilidad de los empresarios, ¿ok? Y hay responsabilidad también de los trabajadores, ¿ok? He vivido los dos casos, no solo en mi empresa, sino en varias empresas, donde evidentemente hay responsabilidad de los dos, porque esto no es una cuestión de que nosotros tratemos de verlo de la perspectiva solo de las leyes. Las leyes, ustedes saben, en el Perú se dan todos los días, ¿no? Y lo más importante aquí es darse cuenta de que la mayoría de leyes no se cumplen, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, aquí hay cerca de 3 millones de pequeñas empresas. Y déjenme decirles a ustedes una cosa. Solo habían 9.000 grandes empresas antes de la pandemia. Grandes empresas. 9.000, no hay más, que te dan el 75% de los impuestos que entran a SUNAT. Esa es la realidad del país. Lo más grave es que hoy día ya no hay 9.000, sino hay 7.000, ¿ok? De esas grandes contribuyentes. Entonces, lo que yo quiero hablarles a ustedes es que, viendo la última parte de la presentación del doctor John M. Astete, he visto algo que es muy importante.
y que es hablar de la prevención en términos de la pequeña y microempresa, porque esos son la mayoría de personas. ¿Okay? Yo no estoy diciendo de que no se cumpla la ley, ¿eh? Yo estoy diciendo de que acá tiene que haber una perspectiva real de lo que es la mayoría de nuestros trabajadores. ¿Ok? Y tengamos pues que tener conciencia más que nada de que es algo humano que el empresario dé todos los elementos para que se cumpla la protección de los trabajadores. Más aún en estos momentos de pandemia, más aún cuando sabemos que esta enfermedad va a estar todo el año con nosotros, así como lo vemos los empresarios, todo el año va a estar con nosotros, por las circunstancias que todos sabemos y que no vale la pena repetir, pero de hecho, que no nos quita tampoco, ¿no?, la visión de que esto puede volver. Y aquí, más que nada, puede volver porque aquí, evidentemente, tenemos esa realidad, ¿no?, del 75% de pequeñas empresas que, la verdad que, al final de cuentas, son más. O sea, estoy hablando en términos de impuestos, de que pagan impuestos, ¿no? Pero solo pagan impuestos lo que les he dicho. El resto, a veces sí, a veces no, no. Esa es la realidad del país. Pero esa realidad, ¿por qué le digo a ustedes? Es porque ustedes tienen que ver con quién están trabajando. Si bien es cierto, esta ley se dio el 2011, ¿no? 29783, y que el 29 de enero de este año se ha modificado el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, introduciendo cambios que brindan gran importancia a la labor del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como incluir obligaciones para el Comité de Seguridad y Salud, así como dotar otras funciones a los subcomités y a la obligación de presentar los resultados de los factores de riesgos de los trabajadores al comité. Es innegable que el sector de la seguridad en el trabajo cobra cada vez más relevancia en la actualidad. Seguridad y salud del trabajo debe contar con un enfoque integral, como le vengo diciendo, en su gestión para que este establecimiento progresivo de la cultura de seguridad basada en la prevención y la información, la formación y la educación permanente. Esta función resulta vital que sea asumida por los profesionales que dedican sus esfuerzos a esta actividad. Y vuelvo a repetirles a ustedes de que esto tiene que ser también adaptado a lo que es precisamente esa micro y pequeña empresa que John Astete ha puesto. Porque créanme, la foto vale más que un discurso, la foto vale más que una exposición. Y en ese sentido yo quiero aunarme con ustedes, con el Colegio de Ingenieros, para ver cómo hacemos una campaña con fotos para mandarlas a todas las empresas pequeñas, enseñar a Gamarra, a las Malvinas, ¿no? Para que la gente sepa que hay personas, ¿no?, en Cajamarca haciendo esto, en el interior del país. ¿Cómo no lo van a hacer aquí? Para que les dé vergüenza no hacerlo, ¿me entiendes? Eso es mejor que estar dando un discurso o dando una presentación. Que la gente sienta que sí se puede hacer. Y en ese sentido, pues invito a los profesionales del Colegio de Ingenieros a trabajar con nosotros para hacer estas presentaciones en vivo. Nosotros tenemos comités de la Malvinas, comités de Gamarra, comités de Huaycán, comités de, créanme, de la pequeña empresa tenemos más de 100 instituciones ligadas a la Sociedad Nacional, y es ahí donde nosotros debemos también incidir. Otra cosa, que un bus y un micro también es una empresa, y el dueño del micro y el dueño del bus también tiene una responsabilidad, y ahí es donde también debemos incidir bastante. Porque nosotros vemos de que cuando llega un trabajador o una empresa mediana, ¿no?, intermedia, ¿ok?, y hoy también en las pequeñas, sí hay como les digo,
una voluntad de hacer lo que está pasando, porque el 99% de los pobladores hoy día piensa que sí se puede, sí se puede contagiar. Por tanto, es algo con lo que uno se despierta y se acuesta con este temor. Por tanto, nosotros tenemos que mostrarle a ellos que cómo lo hacen otros, ¿me entiendes? Y en el bus, ahí es donde debemos trabajar juntos. Para nosotros, señores, el transporte es lo que más incide en lo que es el contagio de los trabajadores. ¿Okay? Entonces, tenemos que trabajar en eso. No podemos quedarnos solo en las fábricas o en las agroindustrias o en las minerías, porque hay pues empresas grandes que esto ya lo saben de la A a la Z, ¿me entiendes? Tenemos que incidir en eso rápidamente, ¿me entiendes? Para que podamos mitigar esta enfermedad. La protección de la salud y la vida de los trabajadores en un mercado laboral marcado por la informalidad debe merecer el mayor apoyo y consolidar la necesidad de la formación constante de los profesionales del sector de seguridad y salud en el trabajo. Es imprescindible que los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo desarrollen líneas de acción para mejorar el cumplimiento del tema medular, el deber de prevención de riesgo. Recordemos que el convenio 187, aún no ratificado por el Estado peruano, pero de observancia obligatoria para ser un Estado miembro, establece que una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud exige que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores participen activamente en iniciativas mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos. En el ámbito de las empresas, indica el convenio que, en la medida que sea razonable y factible, garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. Y esto se logra a través de profesionales que se capaciten continuamente y puedan dotar de la información adecuada a los trabajadores, inculcando ese deber de protección y prevención. Miren ustedes, volvemos a incidir en que tenga que haber capacitación continua y se pueda dotar de la información adecuada a los trabajadores. La Sociedad Nacional de Industrias en este momento está buscando comprar vacunas, ¿ok? Yo ya he llamado a varios colegas para comenzar a buscar vacunas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar de cómo influir positivamente en nuestros trabajadores y cuidarlos. Nosotros ya lo hemos hecho. Déjenme decirles esto. Cuando el año pasado importamos más de 250.000 pruebas rápidas, que en ese momento estaban pues de moda o estaban indicadas, porque en ese momento no teníamos la experiencia que tenemos ahora. Y las trajimos y no duraron más de una semana. Y nosotros se la vendimos a las empresas al precio que la compramos. ¿Okay? Baratísimas. Entonces, esa experiencia es la que le hemos dicho al gobierno, al presidente de la República, es que se tiene que hacer. Miren ustedes, hay entre trabajadores formales, hay más o menos 3,5 millones a 4 millones de trabajadores formales. 3 millones en el sector privado y creo que 1.500.000 en el sector público. Esa cantidad de trabajadores podemos nosotros, en el caso de conseguir las vacunas, cosa que no es tan simple, ¿no? Porque ustedes saben que recién se están saliendo y el DIGEMIT solo ha aprobado Pfizer y Sinopharm. Tienen que pasar por DIGEMIT. Y también he visto que el gobierno sí está de acuerdo, porque es lógico. El tema es cómo nosotros, ¿no?, apoyamos para que nuestros trabajadores estén protegidos, prevenidos, ¿no?, con esta vacuna.
y lo tenemos que hacer, ustedes saben, lo más pronto posible, porque tenemos que trabajar los dos juntos, tanto el sector público como el sector privado. Creemos que las obligaciones de los agentes, tanto empleadores, trabajadores y gobierno, son neurálgicas para cumplir con una cultura preventiva de los riesgos laborales. En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, tiene el largo camino de acciones, tales como implementar órganos consultivos tripartitos, servicios de información y asesoramiento, fortalecer la formación desde la educación básica, generar eficiencia en los servicios de salud en el trabajo, promover la investigación integral en materia de seguridad y salud en el trabajo, implementar mecanismos efectivos de recopilación de información confiable, analizar los datos relativos a las lesiones y enfermedades profesionales y en general implementar herramientas de apoyo para la mejora progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Creemos, y esto es en verdad algo que en nuestra institución estamos haciendo, y nosotros trabajamos con las empresas de todo tamaño, las grandes, las pequeñas y las medianas. Y créanme, nosotros trabajamos con ellos. O sea, si pasa algún problema, también los sindicatos se nos quejan a nosotros. Tenemos nosotros una ONG donde participa la CGTP, la Sociedad de Industrias y la Embajada holandesa. O sea, también nosotros como gremio privado recibimos opiniones, quejas de sindicatos, y por eso es que le digo a ustedes que nosotros estamos trabajando en forma tripartita. Creemos que el deber de prevención de riesgos puede lograrse a través de generación de conciencia en las personas para que velen por el cuidado y cumplimiento de los procesos durante el desempeño de sus funciones en el marco integral de seguridad y salud en el trabajo. Para ello es importante que los profesionales de la seguridad y salud promuevan esa conciencia preventiva en su valor del quehacer. Aquí me imagino que podemos trabajar juntos y también hacer un webinar con ustedes, ¿no?, con estos temas que estamos hablando, con todos los comités de pequeña empresa. Como le digo, nuestra preocupación en la Sociedad Nacional de Industria es trabajar como intermedio ante el gobierno central, y eso más que nada, fija los tres estamentos, pequeña, mediana y grande, pero donde necesitamos más trabajo para poder prevenir y mitigar esta enfermedad es en la pequeña empresa. El Estado debe integrar la seguridad y salud en el trabajo, en la educación general, así como en los programas de formación profesional, para consolidar futuras generaciones más seguras y saludables. La visión de la seguridad y salud del trabajo tiene que ver con la eficiencia de los sistemas de salud pública, dado que los riesgos profesionales tienen causas diversas, como son riesgos personales, sociales y económicos, entre otros. Finalmente, es importante que como país nos hagamos tres interrogantes. Son importantes. ¿Qué es necesario hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y esta será la única manera de trabajar en un plan estratégico con líneas operativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, donde el rol se distribuya entre los agentes angulares en materia laboral. Los invito pues a ustedes, y por eso es que no quería perderme esta relación, esta comunicación con ustedes, para trabajar en forma conjunta. Y pues ustedes tienen todos los elementos para pues tener una política para los lugares donde más nosotros sabemos que se está contagiando la gente en estos momentos, porque si bien es cierto, esta ley compete a la seguridad dentro de la fábrica, también compete
como les digo, en nuestra preocupación en el transporte, y donde vemos nosotros que no hay un control, no hay una educación, no hay nada. Y en eso debemos trabajar. También les digo a ustedes que nosotros tenemos a los dueños de de todo lo que es el transporte, tanto interprovincial como el de Lima. También hemos trabajado con ellos en varias oportunidades y han venido a la sociedad y hemos trabajado con ellos. Por tanto, yo creo que entre ustedes, nosotros y los diferentes tipos de gremios podemos influir y en mitigar esta pandemia que nos toma hoy día, pues en una manera que tenemos todos que tener un compromiso. Nosotros, como Respira Perú, ustedes saben, es una institución formada por la Conferencia Episcopal Peruana, por la San Ignacio de Loyola y por la Sociedad Nacional de Industrias. Desde agosto del año pasado ya hemos entregado más de 13 plantas de oxígeno. Ayer hemos entregado 2 plantas de oxígeno al Hospital Loaiza. Hemos entregado más de 3.000 respiradores de un solo uso. Y hemos entregado miles de estos aparatos que tienen el oxígeno. Este aparato verde, ya se me está olvidando todo esto. Sí, estos pues, que hemos regalado mucho de, y estamos en contacto con el Ministerio de Salud y con ESalud. Entonces, como les digo, seguimos nosotros trabajando para traer más respiradores. Lo que sí les digo una cosa, que hay alguien responsable, Nosotros trajimos 2.000 respiradores el año pasado, en agosto, septiembre. Pero esos respiradores, déjenme decirle, vale $140. Esos respiradores se convierten en UCIs, pero nosotros lo conseguimos de la información de Guayaquil, que ustedes recuerdan, pudieron controlar. Y entonces, ¿qué sucedió? Esos son respiradores que no necesitan corriente eléctrica y son de guerra, son para la guerra, aprobados por los americanos. Pero le dijimos al gobierno y ha funcionado. Pero lamentablemente no sé quién ha puesto como política que con 1.800 UCIs puedes apoyar a 33 millones de peruanos. Eso de ahí no tiene ni pie ni cabeza. Y eso sí se lo quiero decir de frente. Nosotros los privados, no solo la Sociedad Nacional de Industria, también otros gremios, ¿no? Entre los cuales está una ONG que se llama Hombro a Hombro, ¿no? Que reparte miles y miles de toneladas de comida gratis en los últimos años. Hacemos nuestro trabajo, pero aquí sí quiero decir, alguien tiene que tomar la decisión que 1.800 camas UCI no es suficiente para 33 millones de peruanos. Nosotros necesitamos por lo menos 6.000 camas UCI. 6.000 necesitamos nosotros. Sí, doctor Ricardo Márquez, bueno, agradecemos su presencia el día de hoy. Vamos a dar pase al siguiente exponente. Gracias, muchas gracias. Y, pasamos a la ingeniera Gris Soles Chucos, ingeniera ambiental y de recursos naturales, titulada y colegiada del quinto superior, con maestría en gestión ambiental, con especialización en sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, responsabilidad social, con enfoque en PMI e innovación y mejora de procesos, actualmente implementadora del SIG, el Sistema de Gestión Integrados, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Antisoborno, en la empresa peruana de construcción e infraestructura. Adelante, ingeniera. Liz. Su micro. Su micro, por favor, ingeniera. No se le escucha el micro. Ingeniera. Luis.
ingeniera Gris, tenemos problemas con su mismo. Ingeniera Gris, ¿sí? Adelante. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí me escucha ahora? Sí. Sí, adelante, ingeniera Gris. Uy, tenemos problemas con el audio. Sí. Ingeniera Gris. Sí, bueno. Enseguida pasamos a las palabras de cierre de la conferencia plenaria con el ingeniero Leoncio Luis Acuña Pinau. Hemos tenido algunos problemas con el audio. Sí, muy bien, buenos días. En esta conferencia plenaria número 3, con el título Desarrollo Productivo y Seguridad y Salud Ocupacional, ha tenido como objetivo presentar la situación nacional, discutir y proponer mejoras prácticas para la implementación de enfoque de economía circular, que era uno de los temas que estaban tocando, y luego tener como resultado un documento que tenga todo el resumen y conclusión de la plenaria. Y eso es una labor que se ha desarrollado y es el compromiso que tenemos a nivel del Congreso. Agradecer a los colegas expositores, a la doctora Elena Herrero Hernández, al doctor Orlando Laura Fernández como expositores en sus temas con amplia experiencia y conocimiento. Agradecer también a los colegas panelistas, Nancy Cuadros, Vilca, a la doctora, al doctor John Astete Cornejo, al ingeniero Ricardo Márquez Flores, por su conocimiento y difusión de lo que ocurre en el país a nivel de normas técnicas, de situación real que se está desarrollando, la colaboración también que tiene la empresa privada con el sector del Estado, la difusión de las ideas que han aparecido de cómo asumir el protocolo de salud en diferentes regiones del país, que es bueno difundirlo. Y bajo todo este esquema, entonces vemos que sí hay una gran difusión con los señores que han estado atentos en los dos canales, tanto en el Zoom como también en el Face. Y por tal motivo, entonces, me han dado la responsabilidad de dar el cierre de esta conferencia plenaria con bastante éxito y difusión de las experiencias que tienen nuestros colegas profesionales y también la gran responsabilidad que se tiene en tener este resumen y difusión. Muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Leoncio Luis Acuña Pinau, presidente del capítulo industrial y sistemas del CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Agradecemos la participación de todos los ponentes y eso es todo
Buen día. Muy bien. Muchas gracias.